16 de agosto de 2025. El ambiente mediático está cargado y las imágenes que han salido a la luz merecen un análisis profundo porque no se trata de un simple episodio televisivo, sino de un entramado en el que confluyen personajes ya conocidos, viejas rencillas, tensiones familiares y el papel de nuevas figuras que entran en escena casi de manera accidental pero que terminan por avivar un fuego que parecía estar bajo control. La historia se centra en Kiko Jiménez, en su pareja Sofía Sueskun, en la sombra siempre presente de Maite Galdeano y en la irrupción inesperada de Juan Faro, cuya aparición ha trastocado por completo la narrativa de los últimos días. Sin embargo, antes de desentrañar cada detalle, hay que destacar la contundencia de Aída, que sin temblarle la voz se atrevió a denunciar públicamente a Kiko y a describirlo con palabras tan duras que incluso dentro del universo televisivo, acostumbrado a declaraciones fuertes, sorprendieron por lo directas. Aída no solo puso el foco en Kiko, al que calificó como manipulador nato, insoportable y con una personalidad corrosiva para quienes lo rodean, sino que además arrastró consigo a Sofía, a quien describió como una mujer carente de identidad propia, manejable, sumisa y atrapada en una cadena de dependencias emocionales que primero tuvo origen en su madre y que después se consolidó con su pareja actual. Según ella, Sofía nunca ha sabido lo que significa tener un criterio firme porque desde muy joven ha estado condicionada por las palabras, las decisiones y las presiones de su entorno, primero bajo el ala de Maite Galdeano, a quien incluso cuestionó en su papel de madre por haber expuesto y manipulado a sus hijos públicamente, y más tarde bajo la sombra de Kiko, que habría perfeccionado ese control hasta dejarla aislada, sin amigos y sin entorno social, como relató también en su día Sergi Ferrer, recordando que al poco tiempo de iniciar la relación con él, todo el círculo cercano de Sofía se fue disolviendo hasta quedar reducido a la nada. Lo interesante es que Aída no se limitó a hacer una crítica general, sino que trazó un auténtico retrato psicológico tanto de Sofía como de Kiko, estableciendo paralelismos con relaciones anteriores, como la que Kiko mantuvo con Gloria Camila, donde ya se evidenciaban esos comportamientos tóxicos y esa necesidad de tener siempre la última palabra. Sus palabras resonaron con fuerza porque coincidían con lo que muchos espectadores habían percibido a lo largo del tiempo, esa sensación de que Kiko va moldeando las personas con las que se relaciona hasta dejarlas sin capacidad de reacción. De ahí que surja una pregunta clave: ¿por qué Sofía continúa a su lado a pesar de todo lo que se dice y de la imagen que ella misma proyecta? La respuesta, para muchos, está en los rumores que apuntan a que Kiko podría tener material comprometido, grabaciones privadas, episodios delicados tanto de Sofía como de su madre Maite Galdeano, algo que explicaría el miedo de Sofía a dar un paso definitivo y romper con él. Ese supuesto arsenal de información actuaría como un ancla invisible que la retiene, aunque desde fuera resulte incomprensible. Mientras tanto, en paralelo a las declaraciones de Aída, apareció en escena Juan Faro, un nombre que hasta hace unos días apenas sonaba y que de repente se ha convertido en pieza fundamental del relato. Su intervención, acompañado de su madre en la puerta de la casa familiar y atendiendo las cámaras de fiesta, dejó entrever un tono que oscilaba entre la incomodidad y la ambigüedad calculada. Insistió en que no quería hacer daño, en que no le gustaba mentir ni perjudicar a nadie, pero cada frase que pronunciaba, cada negativa a confirmar o desmentir de forma rotunda, funcionaba como una especie de confirmación indirecta. Es esa estrategia de la ambigüedad la que lleva a pensar que detrás de sus palabras hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Algunos creen que todo forma parte de una estrategia diseñada para inflar el caché de la pareja y garantizar su reaparición en septiembre con mayor expectación, pero otros, entre los que me incluyo, dudan de que Faro forme parte de un montaje. En persona se muestra como un chico normal, cercano, alguien a quien no se le perciben ansias de fama ni intenciones de entrar en el juego televisivo, como pude comprobar en la rutina diaria de un gimnasio modesto al que acudía. Ese contraste entre la imagen pública que se le está construyendo y la persona tranquila que parece ser en su vida cotidiana alimenta todavía más las dudas sobre lo que está sucediendo en realidad. El trasfondo es todavía más interesante porque, mientras Sofía y Kiko afirman que tienen intención de marcharse de España, argumentando que la presión mediática se ha vuelto insoportable, lo más probable es que se trate de un simple viaje, unas vacaciones que, lejos de ser una huida, funcionarán como un paréntesis calculado para regresar en septiembre con más fuerza. Quienes conocen bien la mecánica de la televisión saben que nada ocurre por azar y que todo lo que parece un drama personal suele estar cuidadosamente orientado a la pantalla. Sin embargo, lo que más inquieta no es la estrategia de los protagonistas, sino la sensación de vacío que rodea a Sofía, ese aislamiento social que Aída describió con crudeza y que otros han confirmado. Cuando Kiko entró en su vida, desaparecieron todos sus amigos y conocidos. Esa desaparición repentina del círculo cercano es el indicio más claro de la capacidad de control que ejerce sobre ella, y es ahí donde el análisis de Aída cobra más fuerza porque no se trata de una acusación ligera, sino de un retrato que encaja con múltiples testimonios y con una realidad visible para cualquiera que haya seguido la trayectoria de la pareja.
La irrupción de Juan Faro en esta trama, inesperada y casi cinematográfica, ha añadido un componente emocional que nadie anticipaba y que, sin lugar a dudas, ha alterado la percepción que hasta ahora se tenía del conflicto. Desde el primer momento en que apareció ante las cámaras, su presencia proyectó una mezcla de discreción y tensión contenida, como si cada gesto estuviera medido, pero al mismo tiempo revelara algo que sus palabras no alcanzaban a explicar. A pesar de que él insiste en señalar que no busca dañar a nadie, que su intención no es entrar en el juego mediático ni alimentar conflictos, todo en su comportamiento delata una emoción contenida, una contradicción sutil entre lo que afirma y lo que su lenguaje corporal comunica. Esa ambivalencia, esa dualidad entre la prudencia de sus declaraciones y la intensidad de su mirada, ha sido interpretada por el público y por los expertos en comunicación no verbal casi como un indicio ineludible de que, efectivamente, existió algún tipo de vínculo previo con Sofía. Un vínculo que hasta ahora permanecía envuelto en misterio y que su silencio comienza a dibujar de manera indirecta, como si cada evasiva, cada repetición de que no confirma ni desmiente, fuera un gesto deliberado para dejar entrever más de lo que pretende ocultar. Ese silencio calculado, esa insistencia en callar antes que herir, lejos de aclarar la situación, ha funcionado como catalizador de la especulación. Y es precisamente en ese punto donde la narrativa adquiere una nueva dimensión. Surgen preguntas inevitables sobre su papel real en todo este entramado. ¿Es Juan Faro un tercero completamente ajeno, alguien arrastrado sin quererlo a una vorágine mediática que lo supera y lo sitúa en el centro de un huracán de rumores y acusaciones? ¿O, por el contrario, su aparición responde a una estrategia más compleja, a un plan deliberado que busca mantener viva la historia en la pantalla, utilizando su figura como una pieza más del engranaje televisivo, diseñada para añadir dramatismo y mantener la tensión en niveles máximos? Esta ambigüedad, esta incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones, convierte cada aparición suya en un momento cargado de expectativa, donde la audiencia busca entre sus palabras, gestos y silencios cualquier indicio que confirme lo que muchos sospechan. Una relación que, hasta ahora, permanecía velada, pero que con cada intervención de Faro parece cobrar forma y realidad. Cada gesto suyo, cada mirada fugaz a la cámara o al interlocutor, se percibe como una confirmación indirecta de lo que los rumores ya insinuaban, una especie de confesión implícita que alimenta las especulaciones sobre una posible infidelidad. Y es que, en este juego de silencios y medias verdades, cada detalle adquiere un peso extraordinario. Una pausa demasiado larga, una sonrisa contenida, un giro de cabeza. Todo se interpreta, se analiza y se difunde como evidencia de que algo existió entre él y Sofía, algo que ha permanecido oculto hasta que la presión mediática ha forzado su aparición. La narrativa se expande más allá de las palabras. La historia se construye en los intersticios de lo dicho y lo callado, en los espacios donde la emoción y la tensión se perciben con la misma fuerza que cualquier declaración explícita. El resultado de esta cadena de acontecimientos es un relato que se ha vuelto extremadamente complejo, donde convergen denuncias públicas, testimonios cruzados, silencios que hablan más alto que cualquier afirmación y un entramado familiar y sentimental que, pese a su aparente artificio televisivo, posee la intensidad de la vida misma. Sofía se muestra como la figura más vulnerable y atrapada de toda esta historia, una joven que transita entre la influencia absorbente de su madre, Maite Galdeano, y la presión constante de un compañero descrito por terceros como manipulador y controlador. Cada acción de Kiko parece destinada a reafirmar su posición de poder dentro de la relación, mientras que Sofía, rodeada de tensiones, conflictos y expectativas mediáticas, se convierte en el epicentro de un drama que trasciende lo personal y se transforma en espectáculo público. Kiko, por su parte, emerge una vez más con la etiqueta de villano mediático, reforzada por las palabras de Aída, que no solo lo acusó de manipulación y control emocional, sino que también dejó al descubierto un patrón que se repite en sus relaciones y que convierte su figura en sinónimo de controversia. En medio de todo esto, Juan Faro se erige como el personaje inesperado, cuya ambigüedad y discreción multiplican la intriga. Su presencia introduce un factor imprevisible que altera los esquemas preexistentes y mantiene al público en un constante estado de expectativa, donde cada aparición suya se analiza con lupa, cada palabra se desmenuza y cada silencio se convierte en noticia. Todo esto sucede en un contexto mediático que depende de mantener vivas las tramas, de asegurar que la atención no disminuya y de generar un clímax constante que garantice el interés de los espectadores en septiembre y más allá. En ese contexto, la línea entre lo que es real y lo que está cuidadosamente planificado se diluye hasta volverse casi imperceptible, y es precisamente esa difuminación la que hace que la historia sea tan fascinante, tan absorbente y al mismo tiempo, tan inquietante. Lo único que permanece inalterable en este escenario es el efecto que estas imágenes y declaraciones tienen sobre la audiencia. Los ecos de cada aparición, de cada gesto y de cada silencio seguirán resonando durante semanas, alimentando teorías, debates y análisis, porque el público no perdona,
y mucho menos cuando se enfrenta a una historia cargada de secretos, contradicciones y emociones contenidas que, pese a todo, logra trascender la pantalla y establecer un vínculo directo con quienes la observan. En definitiva, la irrupción de Juan Faro no es un hecho aislado, es un catalizador que amplifica cada conflicto, intensifica cada emoción y confirma, aunque sea de manera indirecta, la existencia de un entramado afectivo y mediático que seguirá marcando la agenda y captando la atención de todos mientras los silencios continúen hablando más fuerte que cualquier palabra. Juan Faro se convierte en el epicentro de una conversación que parece no tener fin, un eje de incertidumbre donde cada palabra, cada gesto y cada pausa adquiere un peso inesperado. Desde el primer momento, su manera de expresarse transmite una mezcla de nerviosismo contenido y humor sutil, como si estuviera consciente de que cada sí o no que pronuncia será diseccionado por un público ávido de respuestas, pero al mismo tiempo quisiera mantener cierta distancia de la controversia. Su insistencia en justificar su presencia con referencias a la educación que recibió, a su madre, a los gestos de cortesía que ha intentado mantener, evidencia un intento de proteger su integridad en medio de la vorágine mediática. Por favor, atiéndelos de verdad. Juan, perdona, ¿habéis comido?, dice mientras intenta que la atención no se centre únicamente en él, dejando entrever un esfuerzo por mantener la calma y la amabilidad frente al caos que le rodea. Cada frase, cada interrupción y cada aclaración funcionan como un mecanismo para desarmar posibles malentendidos, pero también alimentan la curiosidad de quienes observan desde fuera, haciendo que incluso sus gestos más simples se interpreten como señales de implicación en algo más grande. A lo largo de toda la conversación, Juan subraya con insistencia que no busca ningún beneficio económico, que no ha aceptado ninguna oferta monetaria por hablar ni tiene intención de hacerlo, aunque admite que le han propuesto cantidades que resultarían difíciles de rechazar para cualquiera. Yo no cobro nada, ni un solo euro. Salgo aquí únicamente por educación, nada más, recalca, mostrando que su presencia es más un acto de cortesía que un deseo de protagonismo. Este matiz, lejos de despejar las sospechas, contribuye a crear una ambigüedad fascinante. ¿Es realmente inocente o simplemente se está protegiendo detrás de su buen humor y su negativa a lucrarse con la situación? Sus palabras, sus pausas y su manera de mirar, todo parece medir cada reacción, mientras el público intenta descifrar la sinceridad de cada afirmación y la intención detrás de cada silencio. En medio de esta conversación surgen preguntas incómodas que tocan el terreno de los bloqueos en redes sociales, un detalle que para algunos resulta trivial pero que en realidad evidencia un entramado de relaciones mucho más complejo. Se menciona que Juan podría haber bloqueado a Sofía en determinadas plataformas, y la intriga se multiplica. Me resulta curioso porque este chico hace todo lo contrario. ¿Por qué bloquearla justo ahora?, se comenta, y de inmediato surge la especulación sobre si estas acciones son un gesto de protección, una estrategia calculada o simplemente decisiones personales, sin más intención que mantener cierta privacidad. Lo interesante es cómo la simple mención de un bloqueo puede desencadenar un debate, una cascada de interpretaciones y teorías sobre alianzas, lealtades y traiciones, demostrando que en este entorno cada mínimo detalle adquiere una dimensión casi dramática. Además, Juan se esfuerza por aclarar que la filtración de información no proviene de él, sino de alguien del círculo cercano a Sofía, algo que revela con naturalidad y sin atisbo de arrogancia. Yo no he filtrado nada, me lo he comido con patatas y lo vivo, lo bueno. Asegura con un tono despreocupado que desarma a quienes esperarían una actitud defensiva o prepotente. Este comportamiento, lejos de la soberbia habitual en estos escenarios mediáticos, lo presenta como alguien que maneja la situación con naturalidad, con humor e incluso con cierto encanto involuntario. Su disposición a responder, aunque con limitaciones, a cada pregunta, y a mantener la educación y el respeto hacia quienes le rodean, demuestra un autocontrol que muchos consideran sorprendente en un contexto donde la tensión y la polémica suelen ser la norma. Mientras la conversación avanza, Juan combina la evasión con la claridad, la risa con la seriedad, como si jugara con las expectativas del entrevistador y del público al mismo tiempo. Pide segundos para aclarar puntos, corrige detalles técnicos, se detiene para explicar su postura sobre los bloqueos y las filtraciones, y no deja de reiterar que no percibe ningún beneficio económico ni pretende protagonizar la historia, lo que genera una sensación de sinceridad que choca con la complejidad del entorno mediático en el que se encuentra. Su actitud, siempre natural y sorprendentemente relajada, parece desafiar y casi contradecir de manera evidente las tensiones palpables que se perciben en otros personajes que forman parte de esta trama tan intrincada. Sofía, por ejemplo, aparece constantemente atrapada entre la presión mediática y el peso de las decisiones familiares que, de manera inexorable, la colocan en el centro de un huracán de expectativas y juicios. Cada gesto suyo, cada mirada y cada pausa en sus palabras delatan una ansiedad contenida, una lucha interna entre lo que desea para sí misma y lo que siente que debe proyectar al mundo.
Por otro lado, Kiko proyecta una imagen mucho más sólida y definida a ojos de la opinión pública, pero su carácter de villano se ve reforzado, casi amplificado, por los comentarios de terceros, por las especulaciones que circulan y por la narrativa construida en torno a su figura. Cada una de sus acciones se interpreta bajo esta lente de sospecha y crítica, como si la propia sombra de su reputación lo precediera y condicionara cualquier movimiento que realice, obligándolo a actuar bajo un escrutinio constante. Frente a esta complejidad emocional y mediática, Juan Faro se mueve con una especie de despreocupación calculada, una serenidad que parece estratégica aunque, al mismo tiempo, tan genuina que confunde al espectador. Es como si tuviera un entendimiento profundo de la exageración inherente a los medios, consciente de que las palabras, los rumores y los titulares sensacionalistas no pueden alcanzarlo mientras él conserve la compostura, la coherencia y, sobre todo, la calma en sus declaraciones. Su comportamiento, casi fluido, genera una especie de contrapeso dentro de la narrativa, proporcionando un respiro frente al dramatismo que envuelve a los demás, y demostrando que, en medio de la tensión, existe la posibilidad de navegar sin ser arrastrado por el torbellino mediático. Al mismo tiempo, la conversación que lo involucra deja entrever decisiones futuras que, aunque aparentemente simples, poseen un trasfondo complejo y calculado. La inminente decisión de Sofía y Kiko de abandonar temporalmente España no es solo una reacción inmediata a la presión de los medios, sino que también se inscribe en un plan de vacaciones ya trazado, lo que revela cómo las decisiones personales y profesionales se entrelazan constantemente, generando un juego delicado de apariencias, estrategias y timing. La planificación de este viaje, comentada de manera casi casual en medio de la charla, evidencia cómo incluso los movimientos más privados pueden adquirir un tinte mediático inevitable. Desde las maletas que se preparan con anticipación hasta las posibles promociones de hoteles que podrían aprovechar. Todo parece formar parte de un entramado donde cada gesto puede ser interpretado, analizado o utilizado como argumento por terceros. La simple mención de inflar un poco el caché y luego volverán encapsula la complejidad de este mundo donde nada es realmente privado y cada acción, incluso la más cotidiana, se transforma en un mensaje destinado a la opinión pública. Es un escenario donde los límites entre lo personal y lo mediático se difuminan, donde cada salida, cada foto, cada palabra puede convertirse en un símbolo, en un acto que trasciende la intención original y se inserta en una narrativa mucho más amplia, que mezcla la estrategia con la interpretación y la realidad con la percepción. En última instancia, la figura de Juan Faro emerge como un personaje ambiguo y fascinante, alguien que, a pesar de estar inmerso en esta red de presiones, rumores y expectativas, logra proyectar un equilibrio inusual. Se mueve en un territorio donde la evasión y la transparencia coexisten, donde la risa y la seriedad se alternan con naturalidad, y donde la ambigüedad no solo es una característica, sino una herramienta que le permite mantenerse en el centro de la narrativa sin ser consumido por ella. Su papel real continúa siendo objeto de especulación constante, alimentando debates y teorías entre quienes observan desde fuera, quienes buscan descifrar cada gesto, cada palabra y cada silencio. Y es precisamente esta dualidad la que enriquece la historia, multiplicando preguntas y manteniendo un interés sostenido, porque en este relato la línea que separa lo real de lo teatral es difusa, casi inexistente. Cada movimiento, cada mirada, cada pausa, adquiere múltiples lecturas y se convierte en un acto cargado de significado, donde los silencios pesan tanto como cualquier declaración, y donde la interpretación del espectador tiene, muchas veces, tanto valor como la propia información que se comunica. La narrativa se sostiene no solo en lo que se dice, sino en lo que se omite, en lo que se insinúa y en lo que se percibe, creando un relato vivo, dinámico, donde la tensión se mantiene gracias a la ambigüedad, a la observación y a la constante expectativa de que, en cualquier momento, un gesto mínimo pueda transformar toda la historia. En este contexto, Juan Faro se convierte en un enigma, un hilo conductor que no necesita protagonismo evidente para dominar la atención, alguien que demuestra que, en medio del ruido mediático y de la complejidad emocional de los demás, la verdadera fuerza reside en la coherencia, la calma y la habilidad de navegar con inteligencia entre lo público y lo privado, entre lo evidente y lo sugerido, entre lo real y lo interpretado.